Buenos días, familia del lugar de su gracia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, gozosos, contentos, agradecidos y confiando solamente en Dios, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo. Le hemos pedido también al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poderte compartir lo que voy a compartirte. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Así que también, antes de entrar, se me había pasado algo que es muy importante. Y también recuerda, familia del lugar de su gracia, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición, y en verdad es mi deseo como tu pastor, que tú seas bendecido como resultado de ser no solamente un oidor de la palabra, sino también un hacedor. Amén. Así que si ya estamos listos, te voy a invitar que tomes tu Biblia, tu libreta para tus apuntes, y vamos al libro de Números. El libro de Números, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Y la palabra del Señor dice: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El versículo 27 termina diciendo: e invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Antes de entrar a lo que te quiero compartir, quiero hacer un paréntesis, porque para mi familia del lugar de su gracia conocemos este pasaje. ¿Y por qué digo que lo conocemos? Porque es algo que decimos, es algo que repetimos, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad de estar ahí, y al finalizar nuestra reunión, y cuando digo estar ahí me refiero a estar ahí en el lugar de su gracia, y cuando terminamos nuestra reunión, esto es algo que decimos, esto es algo que repetimos para la persona que esté a nuestra derecha o para la persona que esté también a nuestra izquierda. Es una bendición. ¿Y por qué quiero recalcar esto de que es una bendición? Porque cuando yo te digo que es una bendición, quiere decir que es algo serio. Es algo que no debemos de tomar a juego. Es algo que cuando estemos ahí no solamente lo digas porque lo estás oyendo y lo vas a repetir, no, sino tómalo como algo serio. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estás repitiendo, cuando estás diciendo esta bendición, tú estás siendo un canal de bendición para otra persona. Tú estás diciendo, ok, esta bendición, tú estás repitiendo lo que el Señor quiere que tú repitas, que tú digas a la persona que tienes ahí a tu lado. O sea, esta bendición es algo bien importante. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad de estar ahí en el lugar de su gracia, y cuando termina nuestra reunión, y yo siempre te digo, declara o dile esto a la persona que tienes ahí a tu lado, entonces tú estás repitiendo precisamente estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Wow, qué palabras, qué bendición, ¿verdad? Son estas. Yo recuerdo cuando era estudiante ahí en el instituto, y cada mañana cuando empezábamos nuestro día de estudio, nos reuníamos todos ahí en el auditorio principal de la escuela. Teníamos un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Teníamos tiempos en los cuales había días en que no teníamos clases porque era tan fuerte la presencia del Señor ahí en ese lugar, que seguíamos alabándole y adorándole. Pero al finalizar,
el que era el director en aquel entonces, un señor de nombre Larry Hill, del cual aprendí mucho también, él siempre hacía esta declaración. Y esta declaración, por eso te lo digo, es muy importante. Por eso, cada vez que tengas la oportunidad de decirla, cada vez que tengas la oportunidad de repetirla, hazlo con todo tu corazón, porque vuelvo y te lo digo, estás diciendo una bendición hacia la persona que tengas ahí a tu lado o hacia la persona que tú se lo estés diciendo. Es una bendición. Ahora, decía hace un momento que mi familia del lugar de su gracia conoce precisamente este pasaje, conoce esta bendición. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y te lo digo, es algo que siempre decimos al finalizar nuestra reunión ahí en el lugar de su gracia. Ahora, esto que hemos dicho, o esto que hemos leído más bien, se le conoce como la bendición sacerdotal. Y se le conoce también como la bendición arónica. ¿Por qué? Porque Aarón, que era el hermano de Moisés, era el sacerdote del pueblo, ¿ok? O era uno de los sacerdotes del pueblo. Y la bendición sacerdotal, cuando hacemos, si diría yo, si lo examinamos bien, una de las definiciones más bien, esa es la palabra que yo quería decirte. La bendición sacerdotal, una de sus definiciones es de que cobra una importancia enorme. ¿Por qué la bendición sacerdotal cobra una importancia enorme? Porque dado a que Dios mismo se compromete a hacer realidad, escucha esto, se compromete a hacer realidad lo que los labios del sacerdote, en este caso Aarón y sus hijos, ¿verdad?, van a decir, van a declarar, van a repetir, si lo puedo decir de esta forma. La bendición, otra de las definiciones, es más que un buen deseo. Crea un impacto y una realidad en la persona que lo recibe. Por eso yo te decía hace un momento que cuando estamos ahí en el lugar de su gracia y tú repites esta bendición, esas palabras, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde, todo lo que leemos del versículo 24 al 26, ¿ok?, causan un impacto y una realidad en la persona que lo está recibiendo. Porque ponte a pensar, nosotros nos reunimos ahí cada domingo y es cada domingo que estamos ahí. Próximamente ya nos vamos a volver a reunir. Pero mi punto es este. Yo pienso que muchas de las veces esta bendición que declaramos al finalizar nuestra reunión es la única bendición que esa persona va a recibir en el transcurso de toda su semana. Por eso es bien importante. Por eso es bien importante cuando tú le dices a la persona que tienes ahí a tu lado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ok? Bendecir es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer todo tiempo. Como hijos de Dios debemos de bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldecir. ¿Ok? La bendición también, otra de las definiciones que se le da a la bendición es que la bendición es fructífera y mira esto, y transmite vida a la persona que la recibe. O sea que cuando estamos ahí en el lugar de su gracia y tú repites esta bendición, tú le estás transmitiendo no solamente la bendición a esa persona, sino que también le estás transmitiendo vida, le estás transmitiendo, si puedo decirlo, esperanza, seguridad, alivio, ¿verdad? Porque estás repitiendo, ¿ok? Le estás diciendo a esa persona una bendición, ¿ok? Ahora, en la bendición
sacerdotal, en la bendición arónica, ¿ok? Vemos que 3 veces es repetido el nombre divino. El versículo 24, el versículo 25 y el versículo 26 comienzan con el nombre Jehová. Por eso te digo que es 3 veces repetido Jehová, que en el original es Yahweh, y la definición que podemos darle nosotros al nombre Jehová, al nombre Yahweh, si lo puedo decir de esta forma, en la actualidad, ¿verdad?, es Señor. ¿Ok? Por eso en varias de las versiones de la Biblia tú no miras el nombre Jehová, sino tú miras el Señor. Por eso es el Señor te bendiga, el Señor te guarde, ¿verdad? Bueno, y eso es para enfatizar por qué se usa el nombre Jehová en el versículo 24, en el versículo 25 y en el versículo 26, pues es para enfatizar y dar fuerza a lo que dice el versículo 27. Así invocarán, y quiero hacer una pausa aquí para darle una definición a la palabra invocar. La palabra invocar quiere decir acto de llamar a Dios, pedir por las necesidades, clamar, llamar. Entonces dice, así invocarán mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jehová, Yahweh, el Señor, sobre los hijos de Israel. Ahora, cada versículo del 24 al 26 transmite lo que yo considero 2 elementos de bendición. Estamos bendiciendo y cada versículo, tanto el 24 como el 25 como el 26, contienen 2 bendiciones, si lo puedo decir así, 2 elementos de la bendición. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El 25 dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El versículo 26 dice, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te dije, del versículo 24 al 26 encontramos 2 elementos, ¿ok?, de bendición. O sea, estos versículos transmiten 2 elementos de bendición. O sea, que el versículo 24, 25 y 26 tienen 2 elementos de bendición. O sea que tenemos 6 elementos, si lo puedo decir así, de bendición. ¿Okay? En el versículo 24 dice la palabra bendiga. Okay. Esta palabra viene de la palabra bendición. Pero esta palabra bendiga aquí es descrita como el rostro de Dios. También es descrita, la palabra bendiga, es descrita también como su presencia brillando ante su pueblo, como dice en el versículo 25. ¿Okay? La palabra bendiga, o sea que cuando está diciendo Jehová te bendiga, está diciendo que es como si nos está, y lo podemos identificar como su rostro, como su presencia, que su presencia va a estar con nosotros o está con nosotros. Y luego vemos la palabra te guarde. Bueno, la palabra te guarde quiere decir que Él cuidará de ti, que Él te va a proteger y que estarás bajo sus alas, si lo puedo decir de esta forma, como dice en el Salmo 91, versículo 4. Y luego en el versículo 25, dice, el Señor haga resplandecer. Y esa palabra resplandecer quiere decir brillar, quiere decir que refleja mucha luz propia o también mucha luz reflejada. Y la definición que le dan a esta palabra de resplandecer bíblicamente se hace una referencia a lo que leemos en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y luego mira lo que dice, y tenga de ti misericordia. Cuando dice la palabra, y tenga de ti misericordia, es como decir, y tenga
de ti compasión, ¿ok? Tenga de ti simpatía. Y luego vemos en el versículo 26 que dice, el Señor alce sobre ti su rostro, ¿ok? Ahora perdón, se me había olvidado decirte algo muy importante, lo que vemos también en el versículo 25. Aquí también es descrito cuando se dice, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ¿verdad? También es descrito como dos elementos que vienen siendo aceptación y favor, o si pudiéramos decirlo, gracia y favor. Cuando decimos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, lo podemos describir también como aceptación, como favor, como gracia y como favor. ¿Ok? Ahora, en el versículo 26, ¿verdad? Dice, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ok? Cuando dice el Señor alce sobre ti su rostro, la definición que le dan a estas palabras es el como si estuviéramos viendo la sonrisa de Dios. ¿Ok? Es como ver la sonrisa de Dios cuando dice el Señor alce sobre ti su rostro. ¿Ok? Es como ver el rostro, es como ver la sonrisa de Dios. Y luego dice, ¿ok? Y ponga en ti paz. Y la palabra paz aquí en el original es la palabra shalom. ¿Ok? Y shalom aquí es usada, si lo puedo decir, en todo su potencial. La paz de la cual aquí nos habla es la paz que solo viene de Dios. Y si lo puedo decir de esta forma, la paz que viene de Dios es una paz única. Una paz que no es pasajera, una paz que permanece. ¿Ok? Y siempre cuando hablamos de paz decimos que la paz que viene de Dios no es como la que el mundo da. Porque la paz que el mundo da, ¿ok? Escúchame tú que no conoces bien al Señor, pues la paz que el mundo da, o más bien diría tú que me estás escuchando que estás más enfocado en las cosas del mundo, pues déjate digo una cosa. La paz que el mundo te ofrece es una paz pasajera, es una paz que no va a durar, es una paz que va a llegar el día en el que va a terminar. Pero la paz que Dios ofrece es una paz duradera, es una paz eterna, es una paz, como decía la definición aquí, en todo su potencial. Y cuando dice potencial, quiere decir que la paz que viene de Dios es una paz que no solamente tiene ese potencial, y cuando dice potencial se está refiriendo a la fuerza, al poder. Esa paz que viene de Dios no solamente tiene un potencial, sino tiene también una fuerza, tiene también un poder. Y un poder duradero, un poder que no va a terminar. Por eso cuando decimos esta bendición arónica o esta bendición sacerdotal allí en el lugar de su gracia, le estamos diciendo a esa persona que la está escuchando, a esa persona que la recibe, le estamos diciendo lo que yo te diría que considero mi versión, ¿ok? Para poderlo entender, porque muchas veces podemos leerle a la persona la bendición cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y quizás la persona lo escucha, pero como que ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, aparte de que sabemos de antemano que esta persona está recibiendo una bendición, cuando tú lo dices, cuando tú lo repites, ¿ok? Tú le estás diciendo a la persona que lo está escuchando y que lo recibe, el rostro del Señor está contigo. Él te cuidará y Él te protegerá. Tienes su aceptación, su gracia, su favor, su compasión. ¿Ok? Vas a tener la sonrisa de Él y esa paz única que solo Él puede dar.
Te lo voy a decir una vez más, ¿ok? Cuando estás diciendo la bendición, ¿ok? Para que la persona lo pueda entender. La bendición que tú estás repitiendo, que tú le estás diciendo a esta persona, y cuando digo la bendición me refiero a la bendición arónica, a la bendición sacerdotal. Tú le estás diciendo, el Señor está contigo, Él te cuidará y Él te va a proteger. Tienes la aceptación de Dios, y no solamente la aceptación, tienes la gracia, tienes el favor, tienes la compasión, tienes su compasión, ¿ok? Y tienes también la sonrisa de Él, o sea, la sonrisa de Él para ti. Y también tienes esa paz única, esa paz duradera que solo Él puede dar. ¿Ok? Por eso cuando tú repites esta bendición a alguien, ahí en el lugar de su gracia, la persona saldrá bendecida del lugar de su gracia. Y puedes decir esta bendición, puedes repetir esta bendición fuera del lugar de su gracia. No solamente, no solamente es para que lo declaremos ahí en el lugar de su gracia, sino que es para que lo puedas hacer también fuera del lugar de su gracia. Es el repetir esta bendición, es el decir esta bendición a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? A tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, a tus amigas, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Es una bendición. Es algo que yo te puedo asegurar que cuando tú lo dices, por eso te decía hace un momento que cuando la persona recibe esa bendición, tú le estás diciendo, pero a la misma vez le estás transmitiendo vida a esa persona. La bendición no solo va más allá que cualquier maldición. ¿Y por qué te digo esto? Y te lo he dicho en otras ocasiones, ahí en el lugar de su gracia. Cuando hablamos de la bendición, y cuando yo te digo que la bendición va más allá que cualquier maldición, bueno, la última palabra que tú encuentras en el Antiguo Testamento, o más bien te lo digo de esta forma, la última, o más bien el Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. ¿Ok? Tú vas y lees el Antiguo Testamento, llegas al final del Antiguo Testamento, vas a encontrar que la última palabra ahí es maldición. En el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento termina con un amén, y ese amén está haciendo referencia, está de acuerdo, por eso la palabra amén quiere decir el estar de acuerdo, está de acuerdo con la bendición. El Nuevo Testamento termina con una bendición. El Antiguo Testamento termina, si lo podemos decir, con una maldición. Por eso yo te digo que la bendición va más allá, ¿ok?, que cualquier maldición. ¿Ok? Y la bendición también rompe y pudre toda maldición. A mí me gusta usar la palabra pudre, no tanto la palabra que se rompa la maldición, sino más bien diría yo que se pudra, porque algo que se rompe yo creo que muchas veces lo podemos volver a conectar, pero algo que ya está podrido pues ya no puede tener vida, ya no puede volver a la vida. Por eso la bendición no solamente rompe, sino pudre, la maldición. ¿Ok? Y dice, mira, voy a terminar con esto, lo que dice el versículo 27, e invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y mira lo interesante, aquí está una promesa del Señor, porque dice que si nosotros invocamos el nombre, ¿verdad?, de Él, o sea, Jehová, Yahweh, Señor, ¿verdad?, dice que si nosotros lo invocamos, lo llamamos, lo declaramos, Él nos va a bendecir. Dice, y yo los bendeciré. El nombre del Señor representa su persona, representa también su carácter. El sacerdote, en este caso, si puedo decirlo así, Aarón,
hacía el llamado al Señor para que Él habitara en su pueblo, para que Él habitara en medio de su pueblo y pudiera suplir cada una de las necesidades que ellos pudieran tener. Así que cuando nosotros invocamos o llamamos su nombre, Él nos va a bendecir. Por eso es muy importante, como vuelvo y te lo digo, de que podamos nosotros repetir esta bendición. O sea, esta bendición no solamente es para decirlo, como vuelvo y te lo digo, ahí en el lugar de su gracia. Yo quiero que tú no solamente seas un oidor de la palabra, un hacedor de la palabra, sino que también puedas ser un instrumento de bendición, porque déjate digo, cuando nosotros bendecimos a las personas, Dios nos va a bendecir a nosotros. Y la bendición que viene de lo alto, es también para bendecir a otros. Si alguien te bendice, pues tú bendice a otro. Aprende a bendecir, a bendecir. Y no solamente me refiero en la cuestión de declarar o de repetir esta bendición, sino también bendice a las personas. Quizás puedas bendecir a alguien que está necesitado sin que tú te des cuenta, pero es muy importante. No quiero estar repitiendo esto, pero es muy importante que tú aprendas a bendecir. Y también bendice. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos bendecir a una persona dándole algo de corazón, algo que supla la necesidad de esa persona que nosotros estamos bendiciendo. Es como Dios suple nuestras necesidades, y cuando Dios suple nuestras necesidades, Él nos está bendiciendo. Él está derramando esa bendición. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Pero esta bendición sacerdotal, esta bendición arónica, es algo que en muchos de los casos yo te puedo asegurar que la persona está ansiosa por escuchar, porque estás diciendo una bendición. No estás maldiciendo a la persona, sino más bien estás bendiciendo. Estás poniendo sobre la vida de esa persona la bendición. Y si te lo puedo definir de esta forma, es como si estuvieras poniendo un paraguas, sobre esa persona. ¿Por qué te digo paraguas? Bueno, si tú sales a la calle, si tú sales de tu casa a la calle y está lloviendo y no llevas un paraguas, ¿qué pasa? Te vas a mojar. Pero ¿qué pasa si sales de tu casa, ves que está lloviendo, agarras tu paraguas, lo abres, te lo pones, sales, ¿qué pasa? Ese paraguas te está protegiendo de la lluvia. La bendición es una protección. Estamos declarando, estamos diciendo, estamos repitiendo, la bendición que viene de lo alto. Por eso cuando tú dices, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una bendición. Tú le estás dando vida a esa persona, como te lo dije anteriormente. Tú le estás dando una esperanza. Tú le estás diciendo a esta persona, hey, el Señor está contigo. El Señor no te va a dejar. El Señor va a guiar tus pasos. Él va a suplir tu necesidad. El Señor te va a dar paz en esos momentos de desesperación. Y como vuelvo y te lo digo, es esa paz que es una paz duradera, que no es una paz pasajera. Así que familia del lugar de su gracia, espero que hayamos aprendido algo el día de hoy, y como vuelvo y te lo digo, no se trata solamente de escuchar, sino también de poner esta palabra, de poner este mensaje en práctica, el ser instrumentos de bendición. Aprende a ser instrumento de bendición. Si ves la necesidad de alguien, bendícelo, porque yo te puedo asegurar que si tú lo bendices, el Señor te va a bendecir a ti y te va a bendecir grandemente. Tú das uno, el Señor te va a dar dos. Así que recuérdalo. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dile, ¿aprendiste algo hoy? Si te dice que no, pues vamos a tener que orar por esa persona, ¿verdad? Así que dile a la persona que tienes allá a tu lado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
familia del lugar de su gracia, que el Señor me los bendiga. Los quiero mucho, los extraño y ya pronto vamos a poder tener nuestra reunión. Va a ser, como te lo he dicho, al aire libre, así que yo te daré más información más adelante. Así que un abrazo, bendiciones y acuérdate, sé un instrumento de bendición en el nombre del Señor. Amén. Bye.